Hola, hola chicos, ¿cómo están? Un gustote saludarlos, esperando que todos estén súper, que estén bien. Como lo prometido era deuda, aquí les voy a dejar la lección grabada de lo que vimos el viernes pasado. Bueno, de lo que no pudimos ver, ¿verdad? Eh, entonces, para que la repasen, para que la vean, para que tomen notas de lo que yo iba a decir en la grabación de las lecciones. Vamos a tratar de no durar mucho para no hacerlo muy pesado, de tener contención. Entonces unos 15 minutos. Vemos hasta 15 minutos, hacemos una práctica para despejar la mente, vemos un video o algo y retomamos otros 15 minutos y así hasta que dos lecciones o dos repeticiones para no hacerlo tan heavy, tan cansado. Entonces, bueno, aquí vamos a ver el tema de la evaluación de poblaciones. Habíamos visto en temas anteriores que era una población, ¿cierto? El grupo de individuos de una misma especie que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia, genéticamente parecidos, etcétera. Ok, ¿por qué es importante que una población sea evaluada? O sea, desde nuestro punto de vista, bueno, yo como biólogo y como ecólogo, a mí me interesa saber las mediciones, me interesa medir una población, porque en base a estas mediciones yo puedo tomar decisiones importantes en cuanto a ya sea la salud de esta población, o ya sea que se estén convirtiendo en plagas o que se estén o al contrario que se estén extinguiendo. Entonces es importante conocer los parámetros sobre los cuales se hace una evaluación de esas poblaciones. Y no estamos hablando aquí precisamente de solamente especies de vida silvestre, estamos hablando que las poblaciones son todas. O sea, evaluamos también las poblaciones humanas, evaluamos las poblaciones de insectos, evaluamos poblaciones de, no sé, del dengue, evaluamos en términos de población a especies mayores o todo tipo de poblaciones, pero por lo general se evalúa es al ser humano. Entonces, ¿qué se define como población? Bueno, es una unidad de estudio, o sea, un grupo de organismos de una misma especie que ocupan espacio particular en un tiempo dado. ¿Ya? Bien, las poblaciones en sí se manejan como una unidad de estudio y hay ciertos parámetros que son única y exclusivamente para poblaciones. Entonces, bueno, y estos parámetros son densidad, tamaño, estructura, por edad, eh, también puede ser por sexo, pero no está explicado aquí. Y la dispersión. Y vamos a ver en detalle estos cuatro puntos. ¿Ok? Nos vamos a detener un rato en densidad, un ratito en estructura por edades y en dispersión. O modo de propagación en sí horizontales, ¿verdad? Cómo se dispersan en el espacio. Es más o menos eso. Entonces, los cuatro parámetros básicos sobre los cuales una población es medida son estos. Emigración, inmigración. Sabemos que emigración es lo que se va de una población e inmigración lo que ingresa de una población. Mortalidad, los que se mueren por distintas causas. Y natalidad, que son la cantidad de nacimientos por año, por 1000 individuos, etcétera. Ok, si quieren, tomen nota. Tomen nota de estos conceptos. Primero, las cuatro características básicas de una población. Densidad, tamaño, estructura y dispersión. Y luego, densidad es el primero de ellos. La densidad se mide con cuatro parámetros. Emigración, inmigración, mortalidad y natalidad. Muy bien.
Y he aquí la definición de cada uno de ellos. En sí, densidad es qué tan denso, qué tan voluminosa es la población, qué tan grande, qué tan llena, qué tantos individuos existen en una área determinada, ¿no? Entonces podríamos decir, densidad es, aplicado en una fórmula, el número de organismos por unidad de área o volumen. Por ejemplo, trasladémoslo al colegio. ¿Ustedes saben cuál es la densidad poblacional del Colegio San Martín? Bueno, estamos hablando de que profesores somos 13. El área administrativa son como 8 o 9. Y ustedes los estudiantes son 76 ahora. Entonces, 76 más 13, 89, más 8, 97. Y el área total del colegio, digamos, en metros cuadrados, es de casi 3.800 metros cuadrados. Entonces estamos hablando de que son 96 individuos por cada 2.800 metros cuadrados. Una lectura sencilla, pero es válida. Así es como se mide la densidad poblacional de una especie o de un sitio dado. Bueno, natalidad, ya lo hablamos, son los que nacen, mortalidad los que mueren, inmigración los que ingresan y emigración los que salen. Bien, parámetros poblacionales. Afectan la densidad. Bueno, esto fue lo que ya vimos, está bien copiado. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros medir la densidad de población? Como lo dijimos ahora con el ejemplo del colegio San Martín, ¿no? O sea, vemos 93 individuos por 3.000 o por 2.800 metros cuadrados. Así, esta es la respuesta. Pero ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se hace el cálculo en una población determinada? Entonces, hay varias, pero digamos que hay una forma de medirlo específica para cada especie. Entonces, como lo dice acá, en bacterias se utiliza una forma, pero en peces se utiliza otra, ¿verdad? Entonces las funciones son diferenciadas. Vamos a ver si por aquí vienen un par en los que podemos hacer. Pero en fin, por lo general existen dos atributos principales que los ecólogos utilizan para medir cualquier tipo de población, ¿sí? Uno es la movilidad y otra el tamaño. ¿Se les hace familiar esto? Fue justamente el tema que acabamos de ver hacia atrás. ¿Recuerdan? Inmigración, emigración, esos movimientos. Salen e ingresan, salen e ingresan. ¿De acuerdo? Y otra es el tamaño. El tamaño de la cantidad de individuos, que son los otros dos parámetros que estaban ahí. Muertes y nacimientos. Las muertes hacen que la población reduzca su tamaño, los nacimientos hacen que aumente. Muy bien. Eh, bueno, y por lo general también hay una relación del tamaño de la población con el tamaño de los individuos. Entonces, en animales y plantas pequeñas, por lo general son mucho más abundantes que animales o plantas grandes. Bueno, igual, nosotros habíamos dicho, ¿por qué necesitamos hacer las mediciones de una población? Es importante porque sabemos a ciencia cierta si la población nos puede o no afectar, principalmente a los humanos, ¿ya? Por eso se miden las poblaciones. En términos ecológicos, pues es importante saber si una especie dentro de la cadena trófica, ¿verdad? Dentro de esta red de relaciones, está disminuyendo o está decreciendo, porque esto mueve completamente la dinámica ecosistémica o la dinámica poblacional de estos individuos. Entonces, tenemos, uno, para tener una visión clara de la naturaleza, es decir, el rol ecológico. Y dos, para poder comparar poblaciones en espacio y tiempo. Esto nos lleva a los siguientes dos términos, que en el caso sería la densidad absoluta
y la densidad relativa. En ejercicios pasados habíamos hecho, ¿se acuerdan? La hoja partida en 4 partes y un montón de puntos en cada uno de ellos y habíamos medido, puesto un círculo, la muestra, ¿verdad? Del cuadrante y habíamos contado la cantidad de individuos. Eso era eh, densidad poblacional bruta y densidad poblacional específica, ¿se acuerdan? Bueno, sí, sí. Entonces, esto es lo mismo, solo que no estamos hablando de una muestra, sino de la totalidad de los individuos, cuando se cuentan todos. Entonces estamos hablando de una densidad absoluta, que son el número de individuos por área, por volumen, importante para la conservación y manejo. Y el número de la densidad relativa es el número de organismos comparativo entre dos áreas de igual tamaño. O sea, como para comparar si este tiene más que aquel, que si este tiene menos que aquel y así sucesivamente. Entonces, bueno, eh, llevamos 10 minutos, ok. El área X tuvo más organismos, eso no importa. O sea, lo que quiero dar a entender es que la densidad absoluta es una población en específico, conocemos el tamaño y para qué. Esto es una densidad absoluta. La llamamos relativa cuando queremos comparar esta misma con otra, distinta o de otro tamaño o de otro sitio. Por ejemplo, no sé, aquí en Costa Rica se mide mucho la densidad de poblaciones del Javirú, Javirú micteria, allá en Guanacaste, que es un ave, una cigüeña grandísima, muy importante para la conservación y no solamente del Javirú, sino que tiene toda una red de relaciones en las cuales este Javirú influye muchísimo. Entonces, se sabe que la densidad absoluta del Javirú en Guanacaste ronda los 4.000 individuos en total, todos en el área de, perdón, en el área de Guanacaste. Pero resulta que en el área de Alajuela, en San Carlos, también existe la población, las poblaciones de Javirú, pero son diferenciadas. Entonces, llamamos densidad absoluta cuando contamos solo para Guanacaste, pero también la llamamos densidad relativa cuando comparamos lo de la cantidad de individuos que hay en Guanacaste contra la cantidad de individuos que hay en Alajuela, para comparar y ver términos de referencia. Tal vez estos sean más grandes o tal vez estos prefieran este sitio por la temperatura o porque es más seguro, no sé. Entonces, para eso nos sirve la densidad. Muy bien. Un ejemplo del tamaño de una población, bueno, estamos hablando del pichón passenger, que fue en Norteamérica una de las aves más numerosas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita está extinta. Está extinta por el que el ser humano la acabó. La acabó cazándola y comiendo de ella, digamos. Como también pasó en Estados Unidos con el bisonte. Bisonte, la gente los cazaba por sus pieles, por sus cosas y llegaron al punto de la extinción. Entonces, bueno, eh, dice acá, número de individuos por unidad de área. Los pichones mostraron una alta densidad poblacional. Ah, pero, vuelvo y repito, el ser humano se encargó de extinguirla, ¿verdad? Pues si pasaba de más, se convertía en una especie de plaga que se comía los cultivos. Era abundante. Entonces, por esa razón, eran cazadas, pero no se medía su población, no se sabía nada de ella, entonces todas eran cazadas al mismo tiempo y llegaron a extinguirse. Pasa lo mismo con el tiburón martillo, ¿ya? Que hace 10 años, pues era mayor de lo que hay ahora. Em, sí, esto puede compararse, bueno, gracias a las estimaciones de la densidad poblacional y tomar mejores decisiones de conservación o a nivel de pesca. Entonces por eso es importante conocer las poblaciones. Vamos a quedarnos aquí un toquecito. Esto es cómo sacar las mediciones. Vamos a quedarnos aquí un toquecito y vamos a ver un videito. ¿Les parece? Para descansar la vista, para descansar el oído. Tucu, tucu, tu. Con la superficie que poseen
se dice cuán densamente habitados están. Veamos cuáles son los 5 países con más densidad de población. Malta es un país europeo que tiene 420.000 habitantes. Esta nación perteneciente a la Unión Europea, que posee una superficie de 315 kilómetros cuadrados, es una isla situada en el mar Mediterráneo que tiene una rica economía basada en el turismo. La densidad de población en Malta es de 1.355 habitantes por kilómetro cuadrado. El Vaticano es un estado europeo que posee 800 habitantes. El país más pequeño y menos poblado del mundo se posiciona dentro de la ciudad italiana de Roma, siendo conocido por ser lugar sagrado del cristianismo y dirigido por el Papa de Roma. En el Bahrein es un país asiático que tiene 2 millones de habitantes. Esta pequeña nación de solo 757 kilómetros cuadrados se sitúa en la península de Arabia y es conocida por su rica economía basada en el petróleo. En Bahrein hay una densidad de 2.524 personas por kilómetro cuadrado. Singapur es un país asiático que posee 5,6 millones de habitantes. Situado en el sudeste asiático, es una república parlamentaria de economía liberal y bajos impuestos que la convierte en una de las naciones más ricas del mundo. Singapur tiene una densidad de población de 7.956 habitantes por kilómetro cuadrado. Mónaco es un estado europeo que tiene 38.000 habitantes. El país más densamente poblado del mundo tiene una extensión de solo 2 kilómetros cuadrados, posicionándose entre los lugares más adinerados y donde mejor se vive del planeta. En Mónaco hay una densidad de 18.812 personas por kilómetro cuadrado. Eso, los 5 países más densamente poblados del mundo. Entonces, por eso es importante conocer los parámetros de la densidad de población, ¿verdad? Y curiosamente es donde más, de mejor se vive, ¿no? Mónaco, imagínate. Bien, vamos a dejar esta grabación hasta aquí. Les encomiendo de tarea. eh, Vamos a definir. Ustedes se acuerdan del papel que les habíamos dado la semana pasada, donde hacíamos las parcelas. Ok, vamos a conocer la densidad poblacional de cada uno de los cuadrantes que habíamos hecho. Ok, para poderlo hacer, eh, vamos a contar todos los puntos, ojalá tacharlos, contarlos, apuntar la cantidad. Y vamos a suponer que cada cuadrante es 1 kilómetro cuadrado. O sea, 1 kilómetro de base por 1 kilómetro de altura. Y vamos a definir la densidad poblacional de cada uno de los cuadrantes. Listo. Dialogamos con el profesor acerca de esto, de este procedimiento.